Claudia perdió la cuenta. ¿Habrán secado 10.000 o 30.000 vasos? ¿Cuántos pisos y baños limpió? ¿O cuántos hombres y mujeres les cocinó cenas exquisitas con entradas, primeros platos, postres y panadería casera? ¿Cuántos pantalones, sacos, polleras, sotanas, sábanas y manteles refregó para sacarle hasta la última mancha y planchó hasta dejarlos tan lisos como ahora se veía en sus manos? Lo que sí contabilizó fueron los 22 años y 6 meses con los que fue una sirvienta del Opus Dei. Estamos en contacto con Paula Vistagnino, comunicadora social, escritora, y en realidad este texto que acaba de leer Victoria Bordas sale de una nota publicada en Anfibia, cuyo título es La Escuela de Mucamas del Opus Dei. Más de 40 años explotando niñas en nombre de Dios. Bienvenida, ¿cómo estás, Paula? ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por el interés y por la lectura. Muchísimas gracias a vos, primero que nada, y como para arrancar, por la invitación a poder leer esto, a poder descubrir la historia, y muchísimas gracias por este laburo, que son esos laburos que valen la pena desde el periodismo de investigación. Paula es periodista, hace más de 10 años que trabaja en una investigación profundísima, nos acerca este fragmento. Paula, nos contás porque comenzó distinto la investigación y esto es solamente una de las muchísimas capas de lo que fuiste trabajando, este artículo de Revista Anfibia vinculado a tu gran investigación del Opus Dei. ¿Nos contás cómo surge? Sí, esta es como la última historia de alguna manera, pero a su vez es la primera porque yo crecí en un lugar que es muy emblemático en la provincia de Buenos Aires para el Opus Dei, que es Bellavista, San Miguel, partido de San Miguel, a 30 kilómetros del Congreso de la Nación. Es un lugar muy católico, es un lugar en el que el Opus Dei siempre tuvo mucha presencia y yo no soy ni católica ni del Opus Dei, entonces desde muy chica escuché los cuentos del Opus Dei y me llamaron la atención. Y la escuela de mucamas estaba a 8 cuadras de mi casa y yo sabía y todos sabíamos que eso existía. Pasó mucho tiempo, me hice periodista, trabajé distintos temas, cubrí muchos temas vinculados desde policiales, ¿no? Y judiciales, como el caso Grassi, y en un momento apareció por delante otra vez el tema de la iglesia y volví a eso y me puse, y dije, bueno, esto que yo tengo de cuando era chica y este misterio, ¿no? Y esos cuentos, ¿qué pasó con eso? ¿Qué fue eso? Y ahí arranqué pidiendo una entrevista al Opus Dei que nunca me dieron y fui como a golpearles la puerta y decir, hola, quiero conocer esto, qué hacen, a qué se dedican. Bueno, no me recibieron y entonces ahí cuando como periodista alguien te dice que no, te agarra un poquito más de ganas de seguir golpeando la puerta. Y ahí empezó y fue un proceso muy largo que digo, o sea, esas mujeres yo las supe de ellas desde siempre y sin embargo arranqué por otro lado a la investigación, que fue por ex miembros de los miembros de élite del Opus Dei, gente que se había ido y que también sufrió muchas cosas. Y arranqué por ahí hasta que estas mujeres ya reunidas y dándose cuenta, digamos, como asumiendo que lo que habían pasado era una situación de abuso, de explotación, de un montón de cosas, ellas se acercaron a mí porque les llegaron las otras notas. Entonces, después de mucho publicar y de investigar sobre la estructura económica, sobre la estructura jurídica y demás, terminé contando esta historia que yo creo que es el origen finalmente del bichito ese que me picó de alguna manera, de un poco de la indignación y otro poco de la curiosidad. Paula, hablamos puntualmente y lo nombramos ya muchísimas veces en este pequeño recorrido que hemos hecho en la entrevista del Opus Dei. Muchos tenemos claros qué es lo que es el Opus Dei. ¿Qué es el Opus Dei para la audiencia que por ahí no sabe o no identifica? ¿O qué es necesario echar luz? Porque uno da por sentado que se sabe qué es y sin embargo es una organización que una de sus cualidades está muy asociada con el silencio, ¿no, Paula? Sí, con el silencio, con el secretismo, yo digo con ser opacos, básicamente opacos, ¿no? Opacos respecto de la sociedad en general y quienes no pertenecen al Opus Dei, y también respecto de la institución a la que ellos pertenecen, que es la Iglesia Católica. Ellos son opacos en sus reglamentos, inclusive ante la Iglesia Católica, y por eso hace nada más que 3 días en España, ex miembros presentaron una denuncia justamente por fraude contra la institución y contra las personas que lo integran, que un poco refleja, es una gran denuncia que acá todavía no llegó, se publicó en España, y que habla de todo esto. El Opus Dei es una institución de la Iglesia Católica que tiene menos de 100 años de historia,
que en los 2000 años de historia de la Iglesia no es nada, a pesar de que parece por sus formas, por lo que piensan y lo que creen y los manejos, parece que fuera de hace 2000 años o 500, ¿no? Pero no lo es, tiene menos de 100. Y justamente lo que ellos buscaron en ese momento, en 1928 en España, en la España de la dictadura de Primo de Rivera, fue una especie de idea restauradora, ¿no? De eso que se estaba perdiendo, que era básicamente la religión unida al Estado. El Estado y la religión gobernando, digamos. Eso fue la idea del Opus Dei. ¿Y cómo lo crearon? Lo crearon con una figura, es una institución básicamente laica, formada por personas que tienen compromisos equivalentes a los de los religiosos, pero que jurídicamente son laicos, ¿no? Aunque tengan una vida similar, más similar a la de un sacerdote que a la de cualquier persona laica. Pero esa figura jurídica engañosa, por eso digo que son opacos, porque es engañoso, ¿no? Alguien que vive con fidelidad a una institución en las creencias, con compromisos de castidad, pobreza y obediencia, que se flagela en nombre de eso, y que dice que es un laico y no un religioso, y por eso pueden ser jueces, pueden ser legisladores, pueden ser, no importa, médicos, profesores de la universidad pública, y estar absolutamente metidos, bueno, empresarios, banqueros, ¿no? Todo lo que se imagina. Siempre espacios de poder. Sí, eso tiene una figura muy interesante, pero lo importante es penetrar la sociedad civil, ¿no? La idea de que lo religioso esté impregnando lo civil sin que esté manifestado o explicitado, esto es religión. Ellos odian de alguna manera que la religión esté separada, identificada inclusive, tiene que estar completamente mimetizada, y eso buscan. ¿Y cómo lo buscan? Respondiendo a tu pregunta, tienen una figura que es la de muy gráfica, que es la de una montaña. Ellos ven la sociedad como una montaña, pero no consideran que la montaña se sube desde las bases con un montón de personas que llegan a la cima. No, ellos creen que son una élite que tienen que ocupar la cima de la montaña, derretir la nieve y que eso derrame e inunde al resto de la sociedad. O sea, gobernar el mundo para imponer sus ideas, para que la sociedad viva según lo que ellos creen que es lo correcto. Y por eso conforman una élite que busca ser una élite, que busca lugares de poder, que busca instalarse en los lugares de poder y gobernar, digamos, de esta manera. Paula, y que claramente lo ha logrado, digamos, después en términos de vincularse política, económicamente, digo, ha tenido un poder dentro de la Iglesia Católica que... ¿Nos podés explicar lo que significa, por ejemplo, las medidas del Papa, las últimas medidas? Ha logrado mimetizarse en los espacios de poder y en los lugares, y ha legitimizado durante muchísimo tiempo esos lugares de poder. Sí, bueno, han logrado el poder, están en más de 68 países, están en más de 65, digamos, hoy, pero sí en todos los continentes. Lograron expandirse, se expandieron de la mano en general de gobiernos poco democráticos, casi siempre, lograron poder en todo el mundo y lograron poder dentro del Vaticano y dentro de la propia Iglesia, primero para que los aprobaran, ¿no? Llegando a lugares de poder en la dictadura de Franco, primero, después en el Vaticano, y ahí consiguieron salir al mundo y llegar. Bueno, buscan el poder, tienen poder, construyen poder, hacia afuera, pero también dentro de la Iglesia Católica, y la medida de Francisco el año pasado, que fue a partir de la denuncia de estas 43 mujeres, ¿no? Estas 43 mujeres, y lo que leían al comienzo son esas mucamas, esas mujeres pobres que el Opus Dei se dedicó a reclutar y buscar como mano de obra no barata, gratuita, ¿no? Como servidumbre, no les han pagado nunca. Esclava. Además de, exactamente, mano de obra esclava. Y con trata de personas en el medio porque eran menores, las trasladaban de un lugar a otro sin ningún problema y demás. O sea, esa denuncia fue la que llegó, de alguna manera impactó en el mundo, la denuncia de estas mujeres, y llegó al Vaticano porque se conoció en todo el mundo y porque hasta Vatican News hizo una nota al respecto. Y en ese momento el Papa, que es jesuita y que históricamente los jesuitas fueron los que en su momento resistieron que la Iglesia Católica aceptara al Opus Dei. Un detalle, ¿no? Se llama Opus Dei, o sea, algo que nació hace 100 años en una institución de 2000 años, se llama la obra de Dios. O sea, el tipo tenía, Escrivá de Balaguer, el fundador, que es santo de la Iglesia Católica, tenía una idea, ¿no?, completamente megalómana de quién era él y de cuál era su misión, y le puso obra de Dios a su organización, digamos.
Y el Papa, si bien nunca se enfrentó deliberadamente, el año pasado creo que ya la situación de la gravedad de las denuncias en el siglo XXI hizo que él tuviera que tomar algún tipo de decisión, que veremos de a poco cuánto efecto tiene, pero por lo menos decir algo acerca de esto, y lo que dijo fue que el Opus Dei tenía que revisar sus estatutos, que ya no iba a tener el lugar de jerarquía que tenía en la Iglesia Católica, que era una cosa más burocrática, ¿no? De pertenecer a un dicasterio o al otro, y que además tienen que cada un año ser supervisados, digamos, presentar informes, cosa que no hicieron nunca, absolutamente nunca, porque ellos recibieron una figura privilegiada por Juan Pablo II, ese papa al que, si no sé cuántos años tienen ustedes, pero al que yo, que nací en 77, crecí con esa imagen del Sí, papa bueno, el papa no sé exactamente. cuánto, lo quiere El todo Papa el de las mundo. comunicaciones, Paula, ¿no? Qué paradoja. Juan Pablo II lo quiere todo el mundo, nunca me voy a olvidar de eso. Bueno, nada, digo, no significa no quiero decir que si es malo o no es malo, lo que digo es No. un papa que fue un aliado de la lucha del Vaticano y también, digamos, de Occidente contra el comunismo. O sea, fue un papa polaco que se lo eligió por eso, y ese papa fue el que le dio al Opus Dei, porque lo tuvo como aliado al Opus Dei, todas las herramientas que el Opus Dei necesitaba para expandirse por el mundo, expandirse sin control, porque tiene una figura única en la Iglesia Católica que hace que tenga una autonomía de funcionamiento. Ellos no responden a las diócesis, no responden a la organización territorial de la Iglesia, Ellos están por encima. no dan cuenta de nada, no No, hacen rendiciones de ningún tipo no. y al mismo tiempo creo que tienen una funcionalidad muy similar o paralela a un servicio secreto de inteligencia. Es un servicio de inteligencia, porque también se van inmiscuyendo en distintas etapas, lugares o espacios de la cotidianeidad de las comunidades y van informando. Con una mirada Ujú. absolutamente subjetiva y desvalorizadora de la otredad, ¿no? Y de la diferencia. Bueno, También. ellos se sienten una élite no solo en el Claro. sentido de poder, sino una élite moralmente superior, Claro. inclusive al resto de los católicos, a los que consideran personas que por supuesto se van a ir al purgatorio, y ellos no, porque ellos están haciendo una vida de santos, Han pero que hacen ungidos. una vida muy fácil, que es la de ir los domingos a misa y rezar cada tanto. En cambio, los del Opus Dei consideran que su vida es la de ser santos de la vida ordinaria, y entonces primero que van a ser salvados, y después que son superiores en todo sentido al resto de las personas, inclusive al resto de los católicos. Ellos se sienten, por eso lo opaco, ¿no? Y la doble cara, porque ellos se sienten distintos que los católicos también. O sea, ellos se creen por encima eh, del resto de la sociedad completamente, sí. Paula, no nos queda más tiempo, La ¿sabes? noche nos quedamos No, hablando. no, nos quedaríamos toda la noche y muchísimo más si pudiéramos. Invitamos a los televidentes y a la audiencia y los convidamos a que busquen este artículo de Paula y el trabajo de Paula, porque es maravilloso. Se llama La Escuela, hicimos referencia y así comenzamos la charla y el diálogo con ella. La Escuela de las Mucamas del Opus Dei es un artículo, una crónica publicado en Revista Anfibia. Lo hemos hecho para nosotros. Revista Anfibia es una de las revistas que demanda de tener el tiempo, sacar los relojes y poner modo avión y leer en profundidad y generar preguntas Totalmente. para adentro y para afuera. Bueno, así nos encontramos con el artículo de Paula y nos pareció maravilloso traerlo, aunque sea, sabemos que esto es la punta del iceberg de tu trabajo periodístico y de lo que implica el Opus Dei en la historia de este Sí. último siglo, pero bueno, bienvenido sea y no queríamos perder la oportunidad de hablar contigo. Paula, yo Bueno, yo les me agradezco, quedo sí. con lo opaco. Digo, creo que es un calificativo que lo utilizaste 2 o 3 veces en el transcurso de la charla y me parece que es Sí. totalmente claro. Es Ujú. Y totalmente me claro. parece como un cachito de cierre nomás, que con qué tiene que ver esto, con que estamos hablando de 40 años de democracia, y estamos hablando de una institución que hizo esto en democracia con el aval del Estado, porque está inscripta en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, valiéndose de la iglesia, de la religión más popular y legítima en nuestro país y en nuestros países en general, y que todo esto sucede en lugares que yo podría señalar hoy en Buenos Aires, en Mendoza, en Rosario, en Santa Fe, digo, tengo las direcciones. Ujú. Pero sabemos dónde sucede, y que entonces que el Estado no intervenga me parece que es como un dejo de algo viejo que está mal, que está mal. Entonces, bueno, eso, les agradezco mucho la entrevista, mucho el tiempo, y si les gusta leer, les recomiendo, porque este artículo fue
el primero de una serie de más de 15 de colegas de toda América Latina que formamos parte de un laboratorio de escritura de no ficción de Revista Anfibia con la Universidad Nacional de San Martín y con el doctorado de escritura narrativa de la Universidad de Houston. Y bueno, y salieron textos muy buenos de distintos temas, así que les invito a leer si quieren. Ahí profundizaremos, sí. Gracias Bueno, por la muchas comunicación. gracias. Habla Bueno, con saludos nosotros. a todos. Saludos, A todos los que estén viendo. Paula Abrazo. Vistañino, periodista, como siempre, El Convite. Un placer hablar, profundizar y seguir preguntándonos quiénes somos y dónde estamos. Esto fue la entrevista con aire de todas.